¿De qué aspectos o qué momentos de Córdoba te servís fundamentalmente para escribir sobre Córdoba? Bueno, de varios, de cada uno yo tengo 10 textos. No los recuerdo todos ahora, pero eh, hay algunas apariciones del tema policial, por ejemplo, este, bueno, de las relaciones humanas, de los miedos también. Es difícil explicar cómo trabaja un autor con sus personajes, ¿no? Pues es como que se fueran armando solos. Uno tiene la idea y después es como, más o menos como planificar un edificio. Así ni más ni menos es el trabajo literario. Bueno, iban apareciendo historias a partir de los temas fundamentalmente. Era, por ejemplo, el libro de la soledad. Yo me planteé la posibilidad de una familia que desgarrada por ciertas circunstancias como la desaparición de sus hijos. Y a partir de ahí fui trabajando como digo, como un edificio, ¿no? Poniendo capa sobre capa para hasta terminarlo. Sí, ya te digo, es complicado decir, por ejemplo, cómo, hablando de una novela mía, El mejor enemigo, cómo construí el personaje de Vanzini, que es el protagonista. No sabría decirlo, porque es una mezcla de tantas cosas. Y, por ejemplo, el nombre me pareció muy musical y había un policía, un comisario Vanzini en la ciudad de Córdoba. No tiene nada que ver con el personaje, pero a mí me gustó el apellido, por ejemplo. También tomé la figura física de otra persona que yo conocía. Y así con la hija, con los amigos y con todos los personajes que dan vuelta por esa novela. Ya que te servís de Córdoba para escribir desde tus primeros libros hasta los últimos, supongo, ¿vos notás alguna diferencia entre la Córdoba de ayer, antes de que volvieras a San Francisco, y la Córdoba de hoy, cuando te sentás a escribir los libros actuales? Sí, ahí leyendo El mejor enemigo, hay una recorrida por varios barrios de Córdoba que son irreconocibles. Y desde el 75 hasta, y bueno, la ciudad fue cambiando siempre, pero digamos hasta los 80, el libro ese apareció en el 84, ya la ciudad no era la misma. Y había gente que la leía como si fuera un mapa, ¿no? Recorriendo y por ahí pasaba por la calle Soldado Ruiz, se acordaba que por ahí había caminado Vanzini una noche de lluvia buscando la casa donde vivía su hija. O por ejemplo la seccional 10ª, que quedaba por acá, por esta zona, y que no está más, o sea, ese lugar físico no existe más. Y así, bueno, un montón de cosas, ¿no? Calles que tenían dobles manos, que ahora no la tienen. Es una ciudad, bueno, concretamente en esa novela, la ciudad de Córdoba se puede recorrer perfectamente, de aquella época, ¿no? Y sin embargo deben haber cosas que se mantienen porque es la firma que nos hace cordobeses. ¿Reconoces algo que sea igual desde la Córdoba del 80 a la de hoy? Bueno, ediliciamente lo que no ha variado, por ejemplo, el Correo Central, que es el centro, marca el centro de la ciudad de Córdoba. Las dos plazas, la Vélez Arfiel y la General Paz, han cambiado muchísimo, porque eran redondas, ocupaban el centro, y después se abrieron al medio. Hay lugares, la Cañada, bueno, la Cañada sigue siendo, a pesar de que se prolongó mucho, pero sigue siendo la misma que ya existía en aquella época. Si tuvieras que elegir un lugar de Córdoba para recrear tus historias o crear historias especiales que volcar en un nuevo Decamerón cordobés, por ejemplo, ¿qué lugar sería ese? Un lugar tranquilo, o sea, sin demasiado movimiento
no sé, en las afueras de la ciudad, ¿no? Con árboles, con verde, con pájaros. A mí me gustaría trabajar ese ambiente. Y si tuvieras que soñar la Córdoba del futuro, si volvieras de Trelew a Córdoba en 10 años, ¿con qué Córdoba te gustaría encontrarte? Me gustaría que esté el subte ya, facilite el traslado. Me gustaría, en realidad me gusta esta Córdoba, ¿no? Así en movimiento, convulsionada, pero me gustaría que también, me gustaría que no se siguiera sumando caóticamente, sino más integrada, ¿no? Como más pensada la ciudad. Y imaginarlo, me lo imagino también como la ciudad de Blade Runner, por ejemplo, esa película de Ridley Scott, te la recomiendo, que es una ciudad con vehículos que no se trasladan sobre la tierra, sino que van volando, con también la ciudad de Metrópolis, que es otra película, donde las calles circulan por encima de los edificios, y por supuesto con una gran polución, porque es imposible pensarla de otra manera. Fernando, muchas gracias por acompañarnos en Enfoque Urbano y espero que nos volvamos a encontrar para seguir conversando. Con todo gusto. Muchas gracias a vos.